Bien, entonces fíjate, vamos a añadirle un constraint a nivel de modelo principal, en este caso a nivel de user. Por ejemplo, un wherein. No tiene sentido, pero simplemente para que veas. Donde el users.id 456, donde el ID esté en esos rangos, en esos valores. Guardamos, recargamos y pues fíjate cómo añadimos el constraint, pero a nivel de modelo principal. Tenemos constraints a nivel de la subquery escalar, pero no teníamos a nivel del modelo principal. Y fíjate cómo acá lo estamos logrando. Pero ojo acá, imagínate que a ti si te ofrece ponerle al modelo principal un select. Por ejemplo, que simplemente te traiga, en este caso, el ID, users.id. Y por ejemplo, users.name. ¿Cómo se llama nuestra columna? Name. Vamos viendo. Users name, efectivamente. Y es más, pues también el email, users.email, punto y coma, guardamos, recargamos, vemos el SQL generado y fíjate cómo sorpresa nos está quitando nuestros subqueries escalares with count. ¿Qué está pasando acá? Pues no hay que asustarse. Si tú combinas with count en el modelo principal, obviamente hablando del modelo principal, en este caso user, con una sentencia select, con un constraint select, cosa que estamos haciendo por acá, asegúrate de llamar a withCount después del método select. Es decir, si tú vas a usar un select en tu modelo principal, es decir, donde estés usando withCount, primero ponte el select y luego ya el withCount. Entonces acá lo que tendríamos que hacer es que siempre tiene que venir el select primero. Nos lo ponemos por acá, select, y el withCount lo ponemos después. Y ahí lo tenemos. Y fíjate cómo aquí ya se me formatea. Efectivamente, entonces, si tú vas a usar un select en el modelo principal y withCount, primero ponte el select y luego el withCount. Fíjate, vamos a poner esto, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo ahí sí ya tenemos nuestros queries escalares. Entonces hay que tener mucho cuidado porque a veces esto, ahí me daba muchos problemas que no estaba empezando en Laravel y a veces me asusté. No me encontraba los withCount. Pero es por eso, porque si tú usas un select en el modelo principal, es decir, donde usas el withCount, primero sí o sí debes de poner el select. Y tiene sentido porque acuérdate que el select viene después y las subqueries escalares, en este caso las de count, pues fíjate cómo las pone al final. Por eso tiene algo de lógica. Es muy lógico que primero pongas el select y luego ya tú withCount. Pero simplemente es eso, más bien una regla para que no tengas lugar a errores. Y luego finalmente pues vamos a ver cómo se comporta en este caso el withCount, más bien la firma del método. Fíjate cómo es un mixed. Y fíjate que es un mixed. Acuérdate que el mixed es una forma semántica correcta de decir que acepta cualquier tipo de parámetro. Por eso nosotros aquí podemos pasarle un arreglo y luego una closure o simplemente la relación. Entonces pues fíjate cómo dice, añade subselect. Acuérdate que subselect es un sinónimo de subqueries para contar relaciones. Añade subqueries select, por decirlo de una manera, para contar relaciones. Como lo estamos viendo, entonces pues aquí está la relación. Y recuérdate que retorna this. Siempre que tú veas this en el contexto de Query Builder y Eloquent, casi siempre va a referirse a que este método withCount va a retornar en sí mismo una instancia de relación. Por consecuencia, pues fíjate cómo podemos ir encadenándole métodos. Esto pues ya lo vimos en los principios del curso de Laravel. Entonces pues fíjate cómo por el video que retornamos this, pues podemos ir encadenándole más métodos. Y al final ejecutas la consulta con get. Eso ya lo vimos en Query Builder. Entonces fíjate, me voy a copiar este ejercicio. Pues me lo voy a copiar y lo voy a poner por acá. Y esto lo voy a comentar simplemente para que lo tengas como referencia. Y fíjate lo que vamos a hacer por acá. Algo que a lo mejor no probamos. Fíjate, ¿qué pasaría si hacemos esto? Vamos a optar por el select normal. Es más, vamos a dejarle por acá videos.comentarios. Vamos a hacer qué pasa con relaciones anidadas. Videos, comentarios, guardamos, recargamos. Y fíjate cómo efectivamente no se puede. Entonces, esto es algo que yo te quería mencionar que se me andaba pasando. Fíjate cómo en este tipo de relación, en la de withCount, pues fíjate cómo no podemos acceder a relaciones anidadas. Esto es una limitante, pero pues entre comillas. Porque pues tú aquí, por ejemplo, puedes hacer el
otro tipo de constraint. Entonces, pues fíjate cómo simplemente, pues withCount no soporta anidación, relaciones anidadas. Y fíjate, tampoco, pues obviamente para ninguna. Ni aunque tú lo hagas de forma sencilla, fíjate, ni aunque pongamos esto, videos.count, en este caso acá, withCount, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo de ninguna manera nos deja trabajar con relaciones anidadas. Si lo hacemos sin relaciones anidadas, sin arreglo, guardamos, recargamos, pues fíjate cómo no nos deja. Entonces, pues fíjate cómo, pues efectivamente aquí te puede haber tentado poner relaciones anidadas, pero fíjate cómo no se puede trabajar con relaciones anidadas con este método withCount. Simplemente con relaciones sencillas. Guardamos, recargamos, pues fíjate cómo ahí sí nos deja. Entonces esto es una limitante entre comillas. No hay mucho problema porque lo puedes solucionar con los constraints. Entonces eso para que lo consideres. Y luego vamos a seguir trabajando con este withCount, pero vamos a ver con su forma diferida. Es decir, con el método loadCount, que vamos a ver ahorita, puedes cargar una relación count, como las que hacemos con withCount, después de que el modelo parent o el modelo que tiene la relación ya haya sido recuperado de la base de datos. Fíjate, ¿cómo sería esto? Fíjate, tú aquí tranquilamente le puedes poner user, lo consultas, y en este caso vamos a traerle el ID 1. Find all file. Acuérdate de usar mucho find all file. Esto nos va a traer un modelo ya en sí mismo. Guardamos. Vamos a ver la data. Data, punto y coma. Guardamos, recargamos. Y fíjate cómo ahí tenemos el modelo. Pero fíjate cómo aquí en este punto ya lo consultamos. Imagínate que lo consultas. Todo muy bien. Pero pues por algún motivo, por tu lógica de negocio, no le pones el withCount. Pero no te preocupes. A pesar de que tú ya lo hayas consultado, puedes cargarle las relaciones de count más adelante. Por ejemplo, unas líneas después. Por ejemplo acá, imagínate que por ejemplo acá, después de algún proceso o simplemente no las cargaste al principio, después de algún proceso que tarda, por ejemplo, tú puedes hacer tranquilamente esto. Al modelo que estás consultando puedes usar el método loadCount. El método loadCount lo que va a hacer es que te va a cargar las relaciones. Fíjate, vamos a ponerle en este caso videos. Y en este caso punto y coma. Guardamos. Vemos el SQL generado primero. Return. Ok. Punto y coma. Guardamos. Recargamos. Y fíjate cómo efectivamente primero lo consultamos. Pero cuando lo consultamos, por algún motivo no le pusimos el withCount. Por X motivo. Y lo quieres cargar después sobre ese mismo modelo, sobre el modelo que tiene la relación. Ah, pues lo puedes usar con loadCount. Por eso se dice diferido. Porque después de que lo consultas, no lo consultas en sí mismo. No consultas las relaciones luego cuando lo consultas, sino que viene después. Pues sí, diferido. Después de un tiempo. Entonces, pues fíjate cómo no es problema. Lo puedes concatenar después. Entonces, pues fíjate cómo ahí estamos llegando. Después de que lo cargamos, pues tranquilamente le podemos poner videos. Entonces, pues fíjate cómo esto está bien genial. Fíjate cómo acá ya cuando hace la consulta a la subquery, fíjate cómo le concatena simplemente el ID. Pero no te preocupes, acá ya previamente ya consultaste todas. Entonces, pues fíjate cómo ahí lo tenemos. Entonces, esto es bien genial por si por algún motivo no lo cargaste desde un comienzo. Vamos a ver qué pasaría con relaciones anidadas. Punto y coma. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo en este punto loadCount no soporta tampoco relaciones anidadas. Ni siquiera se me hace que con forma de arreglo. Guardamos. Recargamos. Pues fíjate cómo no nos deja. Entonces, loadCount tampoco funciona con relaciones anidadas. Saludos.